esto le está dando un respiro a DC. Yo creo que a partir ya de mañana van a haber buenos comentarios, van a salir gente que siempre ha defendido a James Gunn y van a aprovechar esto para seguir defendiéndolo. Otros retractores van a darle un beneficio de la duda porque ya tenemos una serie que sí está a las expectativas de lo que uno o la gran mayoría quería, y Ujú. ahora esperar con la película Sci-Fi, que también tiene este estilo, no, ya va a ser una película seria, de terror, va a ser, me supongo que un psicópata, porque tampoco no es uno de los, no, no va a haber muchos superpoderes, no más, es más, se va a centrar como una película de terror. Ujú. Entonces, yo creo que estas dos últimas películas le va a ayudar un poco al desastre que ha pasado con Supergear. El problema va a haber cuando salga Superman 2, Mm. eh, porque van a tener que compararlo con Sci-Fi. O sea, si Sci-Fi le va a gustar y va a ser algo rotundo, espectacular, y Superman mantiene el mismo estilo que ha mantenido en la primera, que no es mala, pero tampoco es espectacular. Entonces yo creo que ahí un poquito va a tambalear, ¿no? Y bueno, y se ha librado porque también han pateado a Batman 2 para el 3028, creo, ¿no? Entonces, Si algún día llega, al- algún día lo veré con mis nietos. yo sí debo de reconocer que aquí estos creadores eh, han elaborado un buen plan para plasmar esta serie, y yo creo Sí. que no se han juntado con James Gunn. Muro, Es, muro, es- muro. es probable porque, o sea, hasta ahorita sigue el eterno debate de algunos productos deberían ser para series y deberían ser ir a las plataformas, a las diferentes plataformas de cada marca. Se supone que para eso fueron creados, cada quien tenía sus plataformas, HBO Max, Prime, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertos productos que deben ser estrenados como serie y otros que deberían ir como película, y para eso, claro, en el caso de Supergirl, sí o sí querían estrenarlo como película y mucha gente incluso decía, mejor va a caer como serie, tiene la historia pega mejor que si fuera una serie, etcétera, pero como es Supergirl, como es parte de la superfamilia y todo, necesariamente querían llevarlo al cine pensando pues que iba a ser un personaje que iba a atraer mucho al público femenino, etcétera, etcétera. Al final ya sabemos la historia. En este caso, Linternas creo que supo hacer todo lo contrario. Como dice Julio, no conversaron con James Gunn probablemente, se fueron directamente a plataforma de streaming, lo cual les permite además tener contar una historia un poco más compleja en más episodios, con más tiempo. Eh, y tener al espectador ahí atrapado durante varias semanas, y eso es positivo. Y aquí estamos viendo algo de que el estilo, que es totalmente diferente a lo de Superman y a lo de Supergear, eh, ha calado mucho mejor. Ha Ujú. calado mucho mejor sin ser la imagen y el peso que es Superman, porque yo creo que a la película de Superman le ayudó por el mismo ser Superman, por ser el superhéroe, por ser la imagen de DC, ¿no? Ahora, Linterna está más o menos por ahí, un poquito más que Supergear, pero tampoco, o sea, Linterna no es Batman, ¿no? O sea, Linterna siempre ha estado un poco relegado, pero el estilo y la personalidad de Hal, que no es un cómico, no anda haciendo chistes estúpidos ni tontos, ¿no? Sino es que sea un poquito más amargado, más cínico. Yo creo Ujú. que eso es el estilo que a la gente le va a gustar y le está gustando, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. ¿tú qué opinas? Sí, 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 como decía, creo que ese contraste entre las personalidades pinta bastante bien. De hecho, eh, para quienes recuerden un poco la premisa original de esta serie, que de hecho esta serie viene en progreso hace ya bastante tiempo, si no me equivoco, más de un año, 2 años diría,
y se fueron barajando varias premisas de lo que iba a tratar la serie. Originalmente se tenía pensado hacer una serie más de acción, más con efectos especiales, eh, y se pensaba introducir más personajes que fueran linternas verdes. De hecho, así como hemos visto este capítulo que lo van contando en diferentes épocas, digamos, va evolucionando un poco la narrativa, primero en el año 96, luego saltan al 2016, luego terminan en el 2026 en la actualidad. Un poco el concepto original de esta serie querían hacerlo de esta manera, pero incluso contando muy en el pasado, querían irse a los años 40, 50 con el Linterna Verde original, eh, contando cosas como, porque bueno, actualmente el Linterna Verde original, que es Alan Scott, dentro de los cómics es homosexual, y esto querían contar esta historia de él en los años 40, 50, cómo luchaba, digamos, con los prejuicios de la época y toda esta cuestión. Luego querían hacer un poco más en la actualidad con los personajes que estamos viendo, con Hal Jordan, con Jon Stewart, y luego venir hacia el año 2026 con personajes linternas verdes más actuales en los cómics, como por ejemplo Jessica Cruz, entre otros personajes que la gente conoce. Luego esta idea fue descartada porque de hecho iban a ser demasiados personajes, demasiadas historias, no se iba a entender, y finalmente se vino con esta idea de la serie más detectivesca, como lo que hemos visto ahora, porque de hecho son dos de los personajes más, dos de los linternas verdes más importantes y más populares que existen. En ese sentido, creo que les han dado bastante bien las personalidades que contrastan, como decía Julio, uno más cínico en el caso de Hal Jordan y el otro más estructurado en el caso de Jon Stewart creciendo en una familia militar, siendo él un ex militar, además, un ex combatiente. De los creadores que ya habían comentado que porque no querían hacer una típica serie de superhéroes y se han estado, y uno de los creadores es el que ha hecho Watchman. Ajá, Entonces tiene ese estilo, ¿no? Un estilo más oscuro, más serio, y creo que claro. le ha hecho bastante bien a esta serie. Y este Sí, sí. final de este primer episodio, yo creo que ha sido un gran acierto para dejarte totalmente sorprendido, Sí. anonadado de cómo va a pasar esto, porque inicias con que eh, 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 Pierce, el actor, bueno, el personaje, el chibolo, ¿no? Ujú, Mira pues a Hal por televisión y cuando ujú. llega su papá, uno pensaba que lo iba a castigar, pero más bien lo estaba entrenando, ¿no? Sí. Lo estaba entrenando. Entonces, bueno, por si acaso, eso no es de verdad, así que no entrenen a sus hijos así a puros pistolazos. Bueno, de hecho, creo que es una manera porque de hecho acá también te lo dicen en la serie y en los cómics igual, Jon Stewart es digamos, un francotirador de élite. De hecho, su puesto era ese en el ejército. Y asumo yo que su padre o lo ha entrenado o también tendría un puesto parecido. Entonces, de hecho, eran francotiradores muy reconocidos. Así que me imagino que tendría que confiar en la puntería pues, del padre para hacer esa prueba de la manzana estilo Guillermo Tell, estilo arquería, ¿no? No, porque así nomás que mi papá me diga, ah, ya, confías en mí, ponte la manzana en la cabeza y te pego un disparo, no sé. No, y tu papá con Parkinson todavía. Ah, bueno, Para apuntar mejor, para que haya suspenso, para que haya suspenso. ese fue suspenso.